Este tema se llama Principales Escuelas Sociológicas y sus exponentes teóricos, donde veremos 7 puntos en los cuales, como lo dice el tema, son las principales escuelas de la sociología. Este equipo está integrado por Jimena, César, Rodrigo, Claudia, Felipe y su servidor Juan. Sin más preámbulo, comenzamos. El positivismo es una corriente teórica de la sociología que surge por las aportaciones de Saint-Simon y de Augusto Comte. Su escuela tiene como idea principal que el conocimiento es auténtico si éste deriva de la ciencia y se obtiene a través de un riguroso método científico. Como ejemplo del positivismo podemos ver cómo en la antigüedad creían mucho en los dioses por los terremotos, las lluvias y los fenómenos meteorológicos que en ese tiempo había, que se les atribuían a los dioses, divinidades, etcétera. Buenas tardes, mi nombre es César Alejandro Garza Alfaro. Yo voy a hablar sobre la principal escuela del organismo. Bueno, por sociedad se dice que son órganos y sistemas de movimiento que emplean una serie de funciones. A lo que se refiere es que nuestra sociedad nos emplea altas funciones como individuos, que somos y que lo conformamos de esta manera. La sociedad tiene la finalidad de no tener una perdición como individuos en la sociedad, pero también se puede presentar que en cada individuo tome diferentes comportamientos o cambios que llegue a dañar la estabilidad de la sociedad y puede generar consecuencias, pero la función de la sociedad es plantear la sobrevivencia de todos los individuos en la sociedad. Como caso tenemos el COVID, que este fue un caso que la sociedad entra ahí porque pues todos los ciudadanos, los que forman la sociedad, toman diferentes funciones como usar mascarilla, tener distancia entre personas, evitar el saludo, si vas a centros comerciales, usar gel antibacterial, y son diferentes las funciones que aplica cada ciudadano para mantener su sobrevivencia. Como conclusión, pues prácticamente hablamos de la sociedad como todos los individuos que la componen y de esta cierta manera cada individuo toma funciones de la sociedad, pero ahí es cuando me pregunto cómo entra el derecho en ese ámbito, ingresa de la manera en que el derecho es un conjunto de reglas sociales en donde una sociedad las vive obligatorias y la sociedad tiene que acatar todo tipo de reglas que el derecho impone. En sí, lo que es la composición del materialismo histórico o de la historia, eso dice que es una propuesta creada y aplicada pues por Carlos y por Federico, que es el español. Pues dice que es con el fin de investigar y obtener conclusiones sobre el devenir histórico de la sociedad y pues de las transformaciones dialécticas eh, que están atendiendo a lo largo de su existencia. Los textos de Marx tienen que ver con cuestiones sociológicas y son amplias, es amplia la trascendencia que es considerado justamente como uno de los indudables fundadores de esta disciplina, o sea, de la sociología. Dice que en primer término debemos pensar que esta teoría establece un determinado económico al explicar que los hechos económicos son fundamentales en la formación de la estructura y del desarrollo de la sociedad. Una segunda apreciación de esta corriente sociológica está referida a la manera en que se concede el proceso en el que se da el cambio social. Al entenderlo bajo los principios de la dialéctica hegelina, transformada en el marxismo como una expresión materialista que implica 3 etapas. Una es la afirmación o la tesis, la segunda es la negación y la tercera es o antítesis, y la tercera la concientización de los opuestos o síntesis. En sí lo que es
el materialismo histórico, resumido en una imagen, es lo que es el obrero y el capitalista. Entonces aquí podemos ver cómo, cómo se divide es la clase social, pero también el trabajo que cada uno tiene. Entonces aquí vemos que cómo el amo explota al esclavo, cómo el señor explota al siervo y el capitalista al obrero. Entonces son dos cosas de los cuales aquí vemos que el obrero y el burgués, uno es beneficiado por el trabajo del otro. Entonces, meramente eso es lo que trata de decir esta imagen. Es como el capitalista se enriquece con el trabajo del obrero o de los que pertenecemos a la fase o a la clase del proletariado. Mi nombre es Juan Rosales y esto fue mi parte de materialismo histórico. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo García García, me tocó hablar del tema del funcionalismo. El funcionalismo se comprende como cada elemento de la sociedad se articula con los demás, formando un todo y ejerciendo una función dentro de esta sociedad. Para facilitar la comprensión del funcionalismo, hay que retomar algunos conceptos de la teoría general de los sistemas, los cuales son objetos, que son componentes o parte del sistema, los atributos, que es la propiedad de los objetos, y relaciones, lo que mantiene unido al sistema. Ok, un claro ejemplo podría ser un equipo de fútbol. Aquí los objetos podrán ser cada uno de los jugadores. Por su parte, los atributos son las características propias de la posición que ocupa o el rol que desempeña cada jugador. Y finalmente, las relaciones, que son todas aquellas acciones que los jugadores realizan y que vienen a determinar que son un equipo. Las relaciones están dadas por la comunicación. Otro claro ejemplo podría ser también el cuerpo humano. El cuerpo humano consta del número de órganos y solamente funciona correctamente cuando la persona es saludable. ¿No? Como conclusión, podemos decir que es un conjunto del cual ninguno de los elementos puede ser modificado sin provocar una modificación de los demás. Además, que el objetivo del sistema es lograr su propia estabilidad para así poder llegar a sus objetivos. Hola, mi nombre es Claudia Naomi Guajardo Hernández y yo les voy a hablar sobre qué es el estructuralismo. En sí, el estructuralismo es un enfoque teórico y metodológico que tomó sus principales instrumentos de análisis de las aportaciones del suizo Fernando Saussure. Según Saussure, la lengua no es una nomenclatura, eso quiere decir que la lengua no une una palabra y una cosa, sino que une entidades psíquicas. Un ejemplo que yo puse, podemos tomar en cuenta la universidad, que consta en una estructura, ya que podemos identificar el rector de las instituciones, directores de todas las escuelas, alumnos, maestros y empleados, ya que todos ellos forman parte de esta estructura en la cual siguen ciertas normas aceptadas por todos. En conclusión, el estructuralismo trata de comprender la conciencia humana estudiando partes constituyentes y busca nuevas formas de organización para tener una nueva producción. Mi nombre es Felipe Yair Hernández Torres y a continuación veremos algunas de las teorías que surgieron en el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial. Primeramente tenemos a la etnometodología, que surgió en los años de 1917 al 2011, a raíz de Harold Garfinkel, profesor de Harvard. Esta corriente sociológica se basa en la apreciación de que los integrantes de toda sociedad cuenten con un sentido práctico con el que se conducen en sus actuaciones y no necesariamente siguen de manera irracional lo dictado normativo que el propio conglomerado ha establecido. Esta rama está interesada en la acción social y en el análisis de ella. Por un ejemplo que podemos tomar es la interpretación de distintos lenguajes o símbolos de diferentes culturas para así poder aplicar una mejor organización social. La conducta de los organismos, o también conocida como el condicionamiento operante, que surgió en los años de 1904
a 1990 por Skinner, que es el que expuso que también la conducta humana obedece un alto grado de incentivos y refuerzos, así como a rechazos y frustraciones que van estableciendo los grupos sociales. Tres principios fundamentales que incentivan los comportamientos de los seres humanos está el principio del estímulo, que es la provocación, el principio del éxito, que lo podemos decir como una respuesta que va a dar, y el principio del valor, que es la causa, que va a conseguir. Por un ejemplo, tenemos la caja de Skinner, en la cual experimentó con palomas y ratas, dándoles opciones múltiples, como podemos ver, un altavoz, luces, botón y un distribuidor de alimento. Él lo que hacía era poner un esquema de estímulo, respuesta y consecuencia de manera lineal para así decir, ¿cuál es el estímulo? El estímulo lo podemos identificar como la caja, ya que ahí es donde va a interactuar. La respuesta es el botón, dependiendo si sale verde o rojo, y la consecuencia es que tendrá alimento o no tendrá alimento. Él nos dice que si en la interacción con un estímulo damos cierta respuesta y dicha respuesta tiene una consecuencia positiva, es más probable que esa respuesta se vuelva a hacer. Y opinión pública manipulada u opinión pública crítica. También puede ser llamada teoría de la acción comunicativa. Junger Habermas es importante tener en cuenta que muchos de sus trabajos, como sobre todo los de la producción temprana, estuvieron dedicados a examinar las teorías marxistas, solo que Habermas se alejó más de Marx en su idea de que la acción comunicativa no es tanto el trabajo, sino la generalización de los fenómenos humanos que se constituyen a través de la sociedad cultural y la comunicación. Él puso ante todo la comunicación humana, opinión pública manipulada y opinión pública crítica. Junger Habermas entrelaza la teoría de la comunicación y el concepto de sistema para integrarlos como componentes esenciales de su teoría sociológica de la modernidad. Su influencia en el pensamiento sociológico moderno es de enorme alcance e importancia, al desarrollar una nueva misión de la teoría crítica que había quedado muy enmarcada en las ideas del neomarxismo, o sea, relacionadas con Marx. Su teoría básicamente nos plantea que hay que fijarnos primero en la racionalidad y que existen dos, la comunicativa, que es en la que se centra él, y la instrumental técnica. La instrumental técnica se aplica en las sociedades actuales y busca la dominación de los seres humanos y también convertirlos en objetos. En cambio, la comunicación, la racionalidad comunicativa es aquella que cumple, donde la comunicación sea fundamental y se basa en la argumentación y buscar entender la argumentación opuesta del otro, creando así el diálogo. Y el diálogo es importante. ¿Por qué? Porque solo así podemos llegar a una conclusión y a hacer que esto sea universal y así generar una comunicación. De ejemplo, pongo la democracia. ¿Por qué la democracia? Porque en estas, mediante el diálogo, podemos nosotros establecer normas o leyes que nos pueden beneficiar, por ejemplo, de no puedes pasar una calle mientras un semáforo esté rojo. Eso se decidió mediante un diálogo. También fue criticado Habermas porque para su teoría se tenían que tener igualdad y libertad de las dos partes, cosa que no se ve mucho a día de hoy. Por eso no se ha podido generar un diálogo tan fundamental para esto. De esto mismo entrelazo la democracia, porque podemos decir con seguridad que hay democracia o no. Como vimos, estas teorías se centran más que nada en el comportamiento de la persona, en cómo actúan con otros o por qué hacen las debidas cosas que enmarcan un comportamiento de una conducta compartida en cuanto a sus acciones. En el derecho nos pueden servir mucho. ¿Por qué? Porque, como vimos, podemos crear normas y leyes a partir de un diálogo. También podemos aumentar la organización social, crear la sociedad que se quiera crear y podemos saber y de algún modo llevarla por el camino que nosotros decidamos.
claro que no podemos estar hablando de todos nosotros, sino del que va a la cabeza de todo este plan. Por eso puede llegar a ser también peligroso. Con esto finalizamos la presentación y muchas gracias.